Mi hermana me traicionó de la peor manera posible. Robó mi proyecto universitario y lo reclamó como suyo. Pero cuando finalmente se descubrió la verdad, sus mentiras fueron expuestas y lo perdió todo. No pudo graduarse y nuestra relación se destruyó para siempre. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Déjanos un comentario si alguna vez has experimentado una traición como esta. Queremos saber tu opinión. Siempre crecí pensando que la familia era lo más importante. Se suponía que debía ser lo único en lo que siempre podría confiar, especialmente cuando la vida se ponía difícil. Mis padres siempre me decían que lo más importante que teníamos era el uno al otro. Insistían en que, sin importar lo que sucediera, nuestros lazos de sangre estaban por encima de todo lo demás, y se suponía que debíamos apoyarnos mutuamente, incluso a través de nuestras peleas más grandes. A medida que crecí, me aferré a esta idea, creyendo que mi hermana y yo, a pesar de cualquier pequeña disputa, siempre nos apoyaríamos. Cualquier rivalidad infantil desaparecería a medida que crecíamos, y seríamos aliadas en un mundo que a menudo traía competencia y traición de los demás, no de la familia. Pero me equivoqué. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi mayor traición vendría de mi propia hermana, no lo habría creído. Mi hermana, con quien compartí mi niñez, luché por juguetes, celebré cumpleaños y pasé incontables noches hablando en la oscuridad de nuestra habitación compartida. Sería la que destruiría meses de mi trabajo e intentaría borrar todo lo que había hecho solo para hacerlo suyo. Nunca imaginé que podría ser ella, pero por cruel que fuera, la verdad cayó de golpe y me enseñó que la confianza mal colocada puede convertirse en nuestra mayor debilidad. Durante la universidad, trabajé incansablemente para destacar. No era la estudiante más brillante ni la más carismática, pero lo que me faltaba en talento natural lo compensaba con esfuerzo. Mientras otros salían de fiesta o buscaban formas de reducir su carga académica, yo pasaba horas en la biblioteca, asegurándome de que cada tarea que entregaba fuera impecable. No me importaba sacrificar mi vida social porque sabía lo que quería: graduarme con honores y construir un futuro sólido en mi campo. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, solo la satisfacción de saber que todo lo que logré fue gracias a mi propio esfuerzo. Así que, cuando llegó el momento de presentar mi proyecto final, lo di todo. Sabía que este proyecto sería crucial. Podía abrir puertas al mundo profesional, y si lo hacía bien, mostraría de lo que realmente era capaz. Esto no era solo otro requisito en mi carrera, era mi introducción al mundo. Durante meses, me sumergí en él, investigando cada detalle, probando diferentes metodologías y ajustando cada error. No fue fácil. Hubo noches en las que el agotamiento era tan abrumador que me quedaba dormida en mi escritorio, mi rostro iluminado solo por la pantalla, rodeada de notas esparcidas. Pero todos los sacrificios valieron la pena, porque al final tenía algo de lo que estaba orgullosa: un proyecto innovador, sólido, completamente mío. Por otro lado, a mi hermana siempre le resultaba más fácil. No era tonta, pero nunca ponía el esfuerzo que yo hacía. Sabía cómo jugar el juego, sabía lo que los profesores querían escuchar y cómo presentarse como una estudiante trabajadora sin hacer mucho. Al principio no me molestó. Cada uno tenía su manera de manejar las cosas, pero nunca imaginé que su habilidad para evitar el trabajo duro se convertiría en una amenaza para mí. A menudo compartía mi progreso con ella, sin pensarlo dos veces. Nos sentábamos juntas en la sala y le mostraba partes de mi investigación. Le contaba sobre los desafíos que enfrentaba y cómo los resolvía. Parecía interesada, hacía preguntas, incluso daba sugerencias que en su momento consideré útiles. Nunca imaginé que debía ocultarle algo, porque, después de todo, ella era mi hermana. ¿Por qué iba a preocuparme? La traición llegó como un golpe brutal e inesperado. Fue solo unos días antes de la fecha oficial de entrega cuando recibí un correo electrónico de mi profesor. Al principio lo abrí con indiferencia, pensando que solo era un recordatorio de última hora sobre el procedimiento de entrega. Pero lo que leí casi me hace atragantarme. En un lenguaje claro y formal, el mensaje me informaba que había un problema con mi trabajo. Aparentemente, alguien ya lo había entregado antes que yo. Miré la pantalla, mi mente luchando por comprender las palabras. No podía ser.
Lo repetí en mi cabeza. Debe haber algún error. Tal vez fue un error técnico, una confusión en el sistema. Pero luego, con un nudo en el estómago, revisé los detalles y vi el nombre de la persona que había entregado el trabajo antes que yo. Era mi hermana. Al principio me negué a creerlo. Busqué cualquier explicación lógica. Tal vez ella había entregado algo similar, pero no exactamente mi trabajo. Tal vez había un error. Pero número. No había error. Ella había copiado cada sección, cada idea, cada palabra. Ni siquiera se molestó en hacer cambios sustanciales. Había tomado mi investigación y la presentó como suya, bajo su nombre, en su universidad. La ira que surgió en mí fue indescriptible. ¿Cómo pudo hacer esto? La llamé inmediatamente, mis manos temblando por la furia que se acumulaba dentro de mí, esperando una explicación que de alguna manera hiciera sentido de todo esto. Pero su reacción fue el golpe final que destrozó todo. No lo negó. Se rió, como si todo fuera una broma. Me dijo que estaba siendo ingenua, que en la vida se trataba de aprovechar las oportunidades. Dijo que era demasiado inocente por no proteger mi trabajo, que al final del día, la universidad no importaba tanto como los resultados. Dejó claro que, como ella había logrado salir adelante, era su mérito. Cada palabra me golpeó como un martillo. No había remordimientos, ni vergüenza, solo una satisfacción fría y cruel en su tono, mientras me veía desmoronarme. Entonces lo entendí. No había sido una decisión impulsiva. Ella lo había planeado. Había escuchado cada detalle de mi trabajo, tomado notas y esperado el momento perfecto para reclamarlo como suyo. Había utilizado mi confianza en su beneficio, sin importarle las consecuencias que eso tendría para mí. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. No tenía sentido seguir discutiendo con alguien que ya había cruzado esa línea, pero estaba seguro de una cosa. No la dejaría salirse con la suya. Ella no solo había robado un proyecto, había robado meses de mi trabajo arduo, dedicación y sacrificio. Había pisoteado todo lo que había puesto en él sin pensarlo 2 veces. Si pensaba que aceptaría esta traición y la dejaría pasar, estaba terriblemente equivocada. Lo que no sabía en ese momento era que esto solo era el comienzo. Pasaron los días y, a medida que el tiempo avanzaba, el sentimiento de impotencia dentro de mí solo crecía más fuerte. Al principio, traté de racionalizar la situación. Tal vez había alguna forma de resolverlo. Quizás si mostraba a la universidad que tenía pruebas de mi proyecto, verían que era mío y la situación se corregiría. Pero pronto me di cuenta de que no iba a ser tan sencillo. Sin evidencia concreta de que había desarrollado el trabajo antes que mi hermana, mis palabras por sí solas no podrían invalidar su entrega. Empecé a pensar en todas las formas posibles en las que podría probar mi caso. Revisé los registros de mi computadora, busqué archivos de respaldo en la nube y traté de rastrear cada paso de mi proceso de investigación. Pero mi hermana había sido astuta, tenía acceso a mis documentos y no había nada que la detuviera de manipular fechas o crear excusas si alguna vez se veía confrontada. Cuanto más lo pensaba, más desesperada me sentía. Incluso mi profesor, que sabía que yo decía la verdad, me dejó claro que sin pruebas sustanciales no podía hacer nada. Me sugirió que trabajara en una nueva versión del proyecto o, en el peor de los casos, que propusiera un tema completamente diferente para evitar reprobar el semestre. Pero abandonar meses de trabajo no era una opción para mí. No podía dejar que mi hermana se saliera con la suya. Cuanto más lo pensaba, más rabia hervía dentro de mí. Sentía como si me estuvieran obligando a tirar todo por lo que había trabajado, a dejar que ella se llevara lo que era mío, simplemente porque ella había jugado mejor al juego. Pero no podía rendirme. No podía permitir que tuviera éxito a costa mía. Esto ya no se trataba solo del proyecto, sino del principio. Ella me había traicionado y no iba a dejar que se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias. Así que decidí ver las cosas desde otro ángulo. Mi hermana había logrado hacer esto porque me conocía bien. Sabía cómo manipular mi confianza y aprovecharse de mi apertura. Pero no contaba con una cosa. Ahora que la veía como mi rival y no como mi hermana, podía ver sus acciones con los ojos fríos de alguien que ha sido agraviado. Empecé a darme cuenta de que si ella había sido capaz de robar mi proyecto esta vez, probablemente lo había hecho antes. Esto no era la primera vez. Tenía que haber un patrón. Pensé en eventos pasados.
Mi hermana siempre había logrado buenas calificaciones sin parecer esforzarse mucho. Siempre era capaz de terminar las tareas rápidamente, trabajar en proyectos con facilidad y recibir comentarios positivos de los profesores sin realmente esforzarse. En su momento, pensaba que solo era su habilidad natural o algún tipo de talento oculto, pero ahora lo veía de manera diferente. No era talento, era manipulación. Siempre había encontrado formas de tomar atajos, y ahora parecía que yo era la última víctima. Decidí investigar. No sabía lo que encontraría, pero tenía la sensación de que si ella había robado mi trabajo tan fácilmente, probablemente había hecho lo mismo con otros. Empecé a preguntar, no a su círculo de amigos, porque sabía que la protegerían, sino a compañeros de clase que pudieran haber visto las cosas desde una perspectiva diferente. Al principio las respuestas fueron vagas. Nadie parecía dispuesto a admitir nada directamente, pero con el tiempo, comenzaron a surgir pequeños detalles. Algunas personas recordaron haberla visto entregar trabajos que parecían demasiado detallados para el poco esfuerzo que había puesto. Otros mencionaron que había colaborado con compañeros que luego parecían molestos, pero nunca hablaron sobre por qué. No fue hasta que hablé con uno de sus antiguos compañeros de proyecto que todo encajó. Me contó que un par de semestres atrás había trabajado con ella en un proyecto grupal. Él había asumido la mayor parte del trabajo, confiando en que ella haría su parte. Pero cuando llegó el momento de presentar, ella entregó el proyecto por su cuenta y lo presentó como si fuera completamente suyo. Cuando intentó confrontarla sobre ello, ya era demasiado tarde. Los profesores le dijeron que no podían hacer nada, porque no había pruebas de que él hubiera contribuido al proyecto. La situación terminó con él, sin ningún crédito por su arduo trabajo. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi hermana no solo me estaba manipulando, había estado haciendo esto durante años, eligiendo cuidadosamente a las personas que podía engañar. Yo solo era su última víctima. La única diferencia ahora era que no iba a dejar que se saliera con la suya. Tenía que encontrar la evidencia para exponerla de una vez por todas. Comencé a juntar las piezas. Si mi hermana había logrado salirse con la suya durante tanto tiempo, significaba que tenía que haber más víctimas por ahí. Comencé a contactar a más personas que habían trabajado con ella, y sus historias solo confirmaron mis sospechas. Ella había construido una reputación basada en el engaño, utilizando a las personas por su arduo trabajo, solo para reclamarlo como suyo. No era solo un incidente aislado, era un patrón, una forma de vida para ella. Pero ahora, había ido demasiado lejos. Esta vez, estaba decidida a asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Había reunido suficiente información para saber que no podía dejar que mi hermana se saliera con la suya. No esta vez. La verdad tenía que salir, y tenía que encontrar una forma de probarlo. La ira que sentía al principio ahora estaba siendo reemplazada por una claridad fría y decidida. Ya no la veía como mi hermana. Ahora era la enemiga, la que había cruzado una línea, y tenía que asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pasé semanas buscando más pistas, armando el rompecabezas de su engaño. No fue fácil. No podía simplemente acercarme a ella y confrontarla con todo lo que había aprendido. Ella era una manipuladora hábil, y sabía que negaría todo, y torcería la historia para hacerme parecer a mí como la que estaba equivocada. Tenía que ser más inteligente, más estratégica. Necesitaba pruebas sólidas, algo que nadie pudiera disputar. El avance llegó cuando descubrí que la universidad de mi hermana mantenía un archivo de proyectos estudiantiles, destacados o sobresalientes, trabajos considerados ejemplares y usados como referencia para las generaciones futuras. Este era el tipo de proyecto que los profesores utilizarían para establecer el estándar de excelencia. Y ahí era donde mi hermana probablemente había tomado mi trabajo y lo presentó como suyo. Ni siquiera había pensado en esta posibilidad antes, pero ahora tenía todo el sentido. Si su proyecto estaba incluido en los archivos de la universidad, eso significaría que había sido reconocido oficialmente, y todos podrían verlo bajo su nombre. El siguiente paso fue complicado. No podía simplemente entrar a la universidad y pedir acceso a estos registros. No dejarían entrar a alguien sin la razón adecuada. Así que tenía que encontrar una forma de obtener acceso sin levantar sospechas.
Decidí abordarlo como un estudiante que realizaba una investigación académica, genuinamente interesado en explorar proyectos sobresalientes como parte de mi propio trabajo. Pensé que sería una jugada arriesgada, pero estaba desesperada. Hice una cita con el coordinador académico de la universidad, y como había planeado, fingí que estaba investigando los proyectos estudiantiles de primer nivel para un futuro proyecto académico. Le expliqué que estaba buscando trabajos ejemplares para obtener inspiración y quería ver si podía aprender de los proyectos archivados. Para mi sorpresa, el coordinador no dudó. Me llevó a una sala de consultas donde había varias computadoras para acceder a los registros digitales de los proyectos destacados de los estudiantes. Fue casi demasiado fácil, y sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras navegaba por los archivos. Y entonces, allí estaba, mi proyecto. El mismo que mi hermana había robado. Pero ahora, en lugar de mi nombre, estaba su nombre, orgullosamente exhibido con el título y la fecha de entrega, antes que el mío. Mi estómago se retorció mientras me daba cuenta de que acababa de encontrar la prueba que necesitaba. Pero el descubrimiento no era suficiente. Necesitaba más pruebas, algo que demostrara más allá de toda duda que yo había trabajado en él primero, y que ella lo había tomado y presentado como suyo. El proyecto no era solo una tarea simple, era mi trabajo, mis meses de esfuerzo, y si fuera reconocido por la universidad como su proyecto, entonces sabía que tenía que exponer la verdad. Tomé capturas de pantalla de la página, documentando cuidadosamente cada detalle. Escribí las fechas, la información de la entrega y los metadatos adjuntos al proyecto. Pero aún no había terminado. Los registros de la universidad por sí solos no serían suficientes para probar mi caso por completo. Necesitaba más. Necesitaba evidencia tangible de las primeras etapas de mi proyecto, que pudiera presentar para que fuera indiscutible. Necesitaba demostrar que había estado trabajando en él mucho antes de que mi hermana lo tocara. Busqué más a fondo en mis propios registros personales, desplazándome por correos electrónicos antiguos, revisando años de correspondencia. Encontré varios correos de meses antes de que el proyecto fuera incluso entregado. Correos en los que había discutido mi progreso con mis profesores, donde mencionaba aspectos específicos de mi investigación, e incluso algunos correos en los que había compartido fragmentos de mi trabajo con amigos. Esos correos estaban sellados con fecha, demostrando que había estado trabajando en el proyecto durante meses, antes de que mi hermana siquiera pensara en entregarlo como suyo. También revisé viejos mensajes de texto entre nosotros, encontrando nuestras conversaciones en las que compartía mis luchas y avances en tiempo real. Ahora no podía negarlo. Ella había robado mi trabajo, y tenía la evidencia para probarlo. Pero eso no fue todo. También logré recuperar varias versiones antiguas de mi proyecto desde mi computadora. Gracias al almacenamiento en la nube y las copias de seguridad de archivos, pude recuperar documentos con sus marcas de tiempo originales que mostraban cuándo comencé mi investigación y desarrollo. Ahora no había forma de negarlo. Tenía una línea de tiempo clara de mi trabajo. Tenía correos electrónicos, mensajes de texto, borradores de proyectos e incluso metadatos. Todo apuntaba en una dirección. Ella había tomado mi trabajo y lo presentó como suyo, sin importar las consecuencias, con toda esta información en mano. Supe que era el momento de dar el siguiente paso. Era hora de confrontarla, pero no iba a hacerlo sola. Necesitaba asegurarme de que mi evidencia fuera escuchada y reconocida. La única manera de garantizarlo era llevarla a los profesores que habían evaluado su proyecto. Sabía que no sería fácil convencerlos, pero no tenía otra opción. No podía dejar que se saliera con la suya. Escribí un correo cuidadosamente redactado a los profesores que habían calificado su proyecto. No quería sonar como un hermano enojado y vengativo. Necesitaba ser calma, objetiva y clara. Les expliqué que había descubierto que mi proyecto había sido entregado por mi hermana bajo su nombre, y que tenía evidencia para probarlo. Les pedí la oportunidad de presentarles mi evidencia, esperando que lo tomaran en serio. Fue un movimiento arriesgado, pero sabía que era la única manera de asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Pasaron varios días antes de que respondieran, y cuando finalmente lo hicieron, fue con una solicitud para reunirnos en persona. Estaba nerviosa, pero sabía que tenía la ventaja, tenía la prueba. No iba a echarme atrás.
El día de la reunión con los profesores fue uno que nunca olvidaré. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras caminaba hacia la universidad. Cada paso que daba sentía que me acercaba más a la justicia, pero también más a una tormenta para la que no estaba completamente segura de estar preparada. La tensión era insoportable. Por fuera, trataba de mantener la compostura, pero por dentro, era un torbellino de emociones. Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, y ahora era el momento para que todo saliera a la luz. Cuando llegué a la universidad, me llevaron a una pequeña oficina donde me esperaban 2 profesores y un administrador de la universidad. La sala estaba fría, estéril y profesional, un ambiente que se sentía perfecto para la gravedad de la situación. Había reunido toda la evidencia que pude, cuidadosamente organizada en una carpeta y respaldada en una memoria USB. Me sentía como si estuviera al borde de un acantilado, lista para revelar todo y asegurarme de que el engaño de mi hermana fuera expuesto por lo que era. En cuanto me senté, los profesores me saludaron, sus expresiones neutrales pero atentas. Uno de ellos me pidió que explicara la situación, y supe que ese era el momento. Respiré hondo y comencé. Expuse la cronología de los hechos lo más claramente posible. Les expliqué el origen del proyecto, el trabajo que había puesto en él, y cómo mi hermana me lo había robado. Describí con calma la evidencia que había reunido, los correos electrónicos de meses antes de la entrega, los mensajes de texto, los archivos en mi computadora con marcas de tiempo que mostraban que había comenzado mucho antes de que mi hermana presentara el proyecto como suyo. En el momento en que les mostré la entrada en el archivo de la universidad, mi proyecto bajo el nombre de mi hermana, pude ver el cambio en su actitud. Sus rostros pasaron de ser neutrales a preocupados, y pude sentir el peso de la situación calando en ellos. Pero sabía que necesitaba más que solo contarles lo que había sucedido. Necesitaba mostrarles la evidencia irrefutable. Conecté la memoria USB y comencé a presentar los documentos uno por uno, explicando la importancia de cada pieza de evidencia. Les mostré las primeras versiones de mi proyecto con sus fechas, los correos electrónicos en los que discutí el progreso de mi investigación y los mensajes de texto que demostraban mi trabajo continuo. Cada pieza era un clavo en el ataúd, una pieza del rompecabezas que hacía la imagen más clara. Mientras pasaba por la evidencia, los profesores se miraban entre sí. Parecían estar procesando todo lo que les decía. El administrador, que hasta ese momento había permanecido en silencio, me preguntó si tenía testigos que pudieran corroborar mi historia. Les dije que me había puesto en contacto con varios compañeros que sabían de mi trabajo, y uno de ellos incluso había compartido una experiencia de un semestre anterior, en el que mi hermana había hecho algo similar. No era solo mi palabra contra la suya. Estaba armando un caso, pieza por pieza, para asegurarme de que la verdad saliera a la luz. La reunión se extendió por lo que me pareció una eternidad. Los profesores me hicieron preguntas detalladas sobre el proyecto, sobre las metodologías que utilicé y sobre mi proceso de investigación. Respondí cada una de ellas con calma y confianza, sabiendo que había hecho el trabajo y podía probarlo. Claramente, estaban impresionados por la minuciosidad de mi investigación y la claridad de mi evidencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los profesores me pidieron que esperara mientras discutían la situación en privado. Me senté en esa pequeña sala estéril, sola con mis pensamientos. Sabía que había hecho todo lo que pude. Había presentado la evidencia, explicado mi versión de los hechos y asegurado que nadie pudiera ignorar la verdad. Pero la incertidumbre de lo que sucedería a continuación me carcomía. ¿Me creerían? ¿Mi hermana se saldría con la suya? ¿O finalmente saldría a la luz la verdad? Después de lo que me pareció una eternidad, la puerta se abrió y uno de los profesores entró. Su rostro era serio, y sus palabras salían lentamente. Medida. Me dijo que el comité había revisado la evidencia y había encontrado válidas mis afirmaciones. Habían confirmado que mi hermana había entregado mi trabajo como suyo. Me explicaron que esto era una grave violación de la integridad académica y que tomarían medidas inmediatas. También me aseguraron que mi proyecto sería reconocido como el trabajo original y que mi hermana enfrentaría las consecuencias de sus acciones. El alivio me inundó, pero estaba mezclado con un sentimiento profundo y vacío. Se había hecho justicia, pero el precio había sido alto.
La traición de mi hermana había destrozado la confianza entre nosotras, y nada volvería a ser lo mismo. Agradecí a los profesores por su atención y salí de la sala de reuniones, sintiendo una extraña sensación de finalización. Había ganado, pero la victoria se sentía agridulce. Los siguientes días estuvieron llenos de tensión. Mi hermana sabía que algo estaba pasando, pero no tenía idea de que la verdad estaba a punto de alcanzarla. Sabía que una vez que se diera cuenta de que los profesores sabían de su robo, entraría en pánico. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Se enfrentó a mí en el momento en que llegué a casa. Su voz temblaba de furia. Me acusó de destruir su vida, de arruinarlo todo. Sus ojos estaban desorbitados de rabia, pero me mantuve firme. Le dije que lo que había hecho era imperdonable, que había robado meses de mi arduo trabajo, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Intentó restarle importancia, negar todo, pero en el fondo sabía que todo había terminado. La universidad ya había iniciado una investigación y no podía salirse con la suya. Al día siguiente, fue citada para una audiencia formal. Cuando llegó la noticia de que había sido expulsada de la universidad por deshonestidad académica, sentí una satisfacción fría, pero estaba teñida de tristeza. Así no era como quería que fueran las cosas, pero sabía que era la única manera de asegurarme de que la verdad fuera reconocida. En las semanas siguientes, la vida de mi hermana comenzó a desmoronarse. Intentó salvar su carrera académica, pero el daño ya estaba hecho. Ninguna universidad la aceptaría después de lo que había hecho. Cada carta de rechazo que recibía era otro recordatorio de su fracaso, y con cada una su amargura crecía. Mis padres, devastados por el escándalo, trataron de apoyarla, pero incluso ellos no pudieron ignorar la verdad. Yo había hecho lo que tenía que hacer, pero verla luchar era doloroso. Estaba claro que no se recuperaría fácilmente de esto. En cuanto a mí, seguí adelante con mi vida. Me gradué con honores, y mi proyecto fue reconocido como una pieza ejemplar de trabajo en mi campo. Me sentí orgullosa de saber que todo lo que logré fue gracias a mi propio esfuerzo. Y al final, supe que la lección había sido aprendida. La honestidad y la integridad valen más que cualquier atajo. Pero una cosa estaba clara. La traición de mi hermana lo había cambiado todo. Nuestra relación estaba rota más allá de toda reparación. No había vuelta atrás a cómo estaban las cosas. Ella había elegido el camino fácil, el que llevaba al engaño y al deshonor, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Para mí, la verdad había sido la forma última de justicia. Nunca la vi de nuevo después de que dejó la casa. Se mudó a otra ciudad, tratando de comenzar de nuevo, pero sabía que nunca sería la misma. Su pasado la seguiría, y no importaba cuánto intentara reconstruir. Las mentiras sobre las que había construido su vida siempre estarían allí, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Y en cuanto a mí, supe que había hecho lo correcto. Luché por lo que era mío, y al final, fue mi integridad, mi arduo trabajo y mi honestidad lo que había ganado. Si esta historia te sorprendió o te resultó familiar, asegúrate de presionar el botón de suscripción y darle me gusta a este video. Me encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario abajo y compartir si alguna vez has enfrentado una traición como esta de alguien cercano a ti. Sigamos la conversación.